Buenas noches, bienvenidos un sábado más a La Gran Pregunta, un espacio de reflexión en colaboración con la Fundación Pablo VI. La tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural de todos los españoles. Es una manifestación artística que se encuentra en nuestra tradición, en la que se resaltan valores profundamente humanos como son la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta. Esta definición no es una opinión, sino que es la forma en la que aparece recogida en la Ley del 13 de noviembre de 2013 para la regulación de la tauromaquia. Un texto en el que además aparece nombrada hasta 34 veces la palabra cultura y que ampara la necesidad de que como tal sea protegido por los poderes públicos. Ya en el siglo XIII, las partidas de Alfonso X el Sabio regulaban esta materia que el poeta Federico García Lorca definía como la fiesta de mayor riqueza poética y vital de España. Sin embargo, a pesar de ser parte de un patrimonio de siglos, su práctica tiene no pocos detractores por considerarla una forma explícita de tortura animal. No es un debate nuevo y en la discusión entran en juego no solo gustos o pasiones, sino una parte fundamental de nuestra esencia. Hoy hablaremos de la cultura del toro y de su vigencia, si sigue teniendo sentido su protección o de si está en peligro la fiesta después de que el Ministerio de Cultura haya decidido suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia. Y hablaremos también de otra pasión, la del trabajo. Dicen algunos que el culto al trabajo se ha convertido en una trampa que lleva en muchas ocasiones a la autoexplotación y al burnout o al llamado síndrome del trabajador quemado. Pero ¿es la vocación o la precariedad lo que conduce a este síndrome? Comenzamos la gran pregunta. Exponía en la introducción del programa que, según la ley vigente de tauromaquia, la fiesta de los toros forman parte de nuestro patrimonio cultural y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país, rico en culturas distintas. Una manifestación cultural que ha sido incluso exportada a otros países. Para hablar de todo ello, hoy nos acompañan Fernando Gomá, vicepresidente de la Fundación Toro de Lidia, entre otras muchas cosas, y Sisto Naranjo, comentarista taurino del Albero de COPE. Buenas noches, Sisto. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer teneros, hablar de tauromaquia, este debate tan de moda siempre y tan de moda ahora particularmente con esta supresión del premio o esta propuesta que ha hecho el Ministerio de Cultura. Pero yo antes de empezar con eso querría empezar con la pregunta tradicional. ¿Son los toros, Sisto, son los toros, Fernando, la tauromaquia cultura? ¿Es patrimonio cultural como dice nuestra ley de tauromaquia, como decíamos antes, Fernando? Bien, los toros son cultura no porque lo diga la ley, sino que la ley lo único que hace es reflejar algo que es bastante evidente. Es decir, que la tauromaquia es cultura en sí misma, y no solamente en sí misma, sino en otros aspectos de la vida, es decir, en el lenguaje, en la forma de hablar, en la forma de vivir, en los edificios, hasta en la imagen que tiene España en el exterior, es algo que por notorio es que no requiere ni demostración, ¿no? Y por tanto, la ley no es que declare o constituya a la tauromaquia como patrimonio cultural, es que simplemente ve lo que hay y lo refleja en el BOE. Es cultura porque es fuente de inspiración en otras representaciones culturales que también han tomado a la tauromaquia como esa representación entre la vida y la muerte. Es cultura porque es representación de las tradiciones de nuestro país, que además han sido exportadas a otras latitudes, que la han acogido como suya, que la han particularizado y que han hecho que también esa particularización sea también cultura de esos países. Yo creo que por eso, y porque además, y a día de hoy, la ley así lo dice, entonces yo creo que por todo ese conjunto de circunstancias, la tauromaquia es cultura. La tauromaquia es cultura. Y entramos ahora, por tanto, en esa pregunta que os decía antes, que os introducía, de la supresión por parte del Ministerio del Premio Nacional de Tauromaquia, ¿no? ¿Qué opinión tenéis sobre esto, teniendo en cuenta que está fundamentado, está motivado, al parecer, en que es un maltrato animal, lo que se está produciendo con la tauromaquia? Claro, también estáis hablando de que es cultura versus ese maltrato animal. ¿Qué opinión tenéis sobre esta supresión del premio? Bueno, tengo muchas opiniones. Por resumir, yo creo que el ministro en ese momento tuvo un mal día. Él pensaba que iba a tener un buen día, que iba a ganar un buen perfil, que iba a salir en los medios, y efectivamente salió en los medios, pero no como él esperaba, ¿no?
Él creyó que suprimiendo un premio nacional del Ministerio iba a mandar un mensaje, vamos a decir, de progresismo, de siglo XXI, de alineamiento con la flecha de la historia, ¿no? Y sin embargo, él, curiosamente, mandó un mensaje que le retrataba mucho más a él que a la tauromaquia, ¿no? Es decir, él mandó un mensaje de que aquellas manifestaciones culturales, por, digamos, contestadas que puedan ser, que no le gustan al ministro, pues deben ser censuradas y reprimidas, ¿no? Y en mi opinión mandó un mensaje mucho más peligroso y también fue retratado. Es decir, la tauromaquia está regulada, entre otras cosas, por la Ley 18/2013, que ordena, repito, ordena a los poderes públicos, incluido al Ministerio de Cultura, que defienda y promueva la tauromaquia. El mensaje que manda el ministro es: a mí las leyes que no me gustan no las voy a cumplir, porque yo y mis ideas están por encima de la ley. Es decir, el ministro, digamos que aparece como un populista en el sentido más, en fin, más intenso de la palabra. Es decir, lo que hace es manifestar aquellas leyes que no estén de acuerdo con mi ideología, aunque sean leyes democráticas aprobadas por las Cortes Generales, no las pienso aplicar. Entonces, yo creo que el meollo del asunto es ese. Es decir, hasta qué punto un gobernante está dispuesto a cumplir las leyes que nos obligan a todos. No es un tema de Estado de Derecho. No, es una de las cosas que os iba a preguntar, si en el fondo no supone una decisión que lo que implicaría realmente es una modificación radical de la regulación de la tauromaquia, porque al fin y al cabo la ley dice lo que dice, con lo cual está haciendo algo que es contrario al propio preámbulo, como bien decías, Fernando, de la promoción por parte de los poderes públicos de todo lo que implica esa tauromaquia. ¿Qué opinión, Sisto? Perdona, tenías... Pues yo creo que el ministro buscó algo, en este caso, simbólico, como es la retirada, la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia, más que nada pues para llamar la atención del electorado en estos momentos en el que parece que el partido político al que pertenece Sumar pues está a la baja en las encuestas. Este domingo tenemos elecciones en Cataluña y parece que las cosas no pintan muy bien, y buscó pues con lo que hace siempre para su parroquia, ¿no? El buscar algo que represente e incluso sea un tema de confrontación, ¿no?, con el resto de partidos políticos y que haya ese enfrentamiento también en la sociedad, que muchas veces es lo que buscan. Pero se equivocó en el fondo y en la forma, porque también las explicaciones que él da para retirar el Premio Nacional de Tauromaquia, hablando de mayoría social que está en contra de, dice él, en contra de la fiesta. Bueno, no sé a qué se atiene cuando se dicen esas palabras, que creo que en democracia es tan peligroso, ¿no? Aquí las cosas se votan, no se hablan en cuanto a mayorías o minorías sociales. Y aparte, si fuese la fiesta de los toros algo minoritario, creo que como ministro de Cultura lo que tendría que hacer es apoyar esas representaciones artísticas que son minoritarias, ¿no? Solamente nos quedaríamos con las mayoritarias. Todo lo que no sea mayoritario habría que suprimirlo o eliminarlo. Creo que por eso te digo que se equivocó en el fondo y en la forma. Entre otras cosas porque las manifestaciones culturales muchas veces son minoritarias, precisamente. ¿Por qué está tan ideologizado todo esto? Por lo que estáis comentando, ¿por qué está tan ideologizado? ¿Están ideologizados los toros o son los políticos los que ideologizan los toros? Bueno, o nosotros, o la sociedad, vamos. Yo creo que es un poco de todo también, ¿no? Es decir, no es un análisis sencillo porque tiene muchos matices, pero un poco por concretar, yo suelo decir últimamente que cuando hay una parte de la política, en fin, o de la ideología que dice que los toros no interesan, dice, pues para no interesar, cuando quieren suprimir un Premio Nacional de Cultura, se arma la Mundial. Es decir, pues para no interesar poco, interesan muchísimo, ¿no? Hay un montón de reacciones de altísimas instancias de la administración española, ¿no? Los toros como tal no son ideológicos, es decir, yo cuando veo a un torero que da un natural extraordinario en las ventas, la verdad es que no me planteo qué piensa de la sanidad pública o de si es independentista catalán, me trae completamente sin cuidado, ¿no? Y eso todo el mundo que va a la plaza. Realmente es así. Los toros son absolutamente otra cosa. Ocurre, sin embargo, que una dinámica democrática de los países que se sustenta en los partidos, pues los partidos, todos los partidos, están siempre mirando temas en los que ganar perfil. Claro, en este tema, el de los toros, se puede ganar perfil mostrándose
partidario y contrario absolutamente. Con lo cual, claro, como puedes ganar perfil desde ambos lados, digamos, del espectro político, desgraciadamente, porque es un tema que se ha tomado casi en espectros políticos, pues eso se va retroalimentando y cada vez va teniendo pues una carga ideológica superior que no viene del mundo del toro, sino que al mundo del toro, en cierto modo, le es impuesta desde fuera y que yo creo que además habría que superar, porque los toros son un patrimonio cultural de España, con toda su diversidad, con todos nuestros problemas y con todas nuestras variedades, porque somos un país, además, extraordinario y que tiene una cultura como esta también extraordinaria y que deberíamos disfrutar todos. Sisto, ¿estás de acuerdo? ¿Parece que los toros son de un lado, son de otro o son de todos? Se dice que los toros no son ni de izquierda ni de derechas, pero sí que es verdad, y hay que mirar la realidad, es que los ataques que ha sufrido la tauromaquia en los últimos tiempos han sido por parte de la izquierda y de los partidos nacionalistas, en este caso más sobre todo en Cataluña. Creo que al final todo esto deriva en asociar la fiesta de los toros con la idea de España, y según nos hemos ido alejando de la transición política de nuestro país y hemos entrado en esta nueva etapa política en el que todo se radicaliza, en el que todo bueno, pues hay que buscarle un tinte demasiado político, pues creo que los toros han intentado por parte de esa izquierda y de ese independentismo el asociarlo a la idea de España. El ejemplo fue el de Cataluña, ¿no? El decir, bueno, es que aquí no hay tradición, bueno, perdón, no hay tradición taurina, pero la Monumental de Barcelona se llenaba cada vez que toreaba José Tomás. Y entonces hubo esa prohibición. La izquierda ha buscado también esa ideologización de la fiesta de los toros, haciéndolo ver como que es algo de izquierda, de derechas, y creo que se equivoca, porque si uno va a una plaza de toros, creo que ve perfectamente que dices, aquí no puede haber 24.000 votantes del Partido Popular o de Vox. Creo que buscar ese infantilismo también en cuestiones... Esa dicotomía tan tan simplista, ¿no? Y tan simplona, creo que al final, a la larga, a todo aquel que la propone queda retratado por esos argumentos tan poco sólidos. Sisto, has comentado que en Cataluña está la prohibición de los toros, pero realmente como tal, esa prohibición de los toros, si no recuerdo mal, el Tribunal Constitucional dijo que no había tal prohibición porque la ley de tauromaquia amparaba el espectáculo de los toros. Correcto. Otra cosa distinta son las barreras múltiples que en las autorizaciones administrativas, etcétera, pueda Cataluña formular a la hora de celebrar una torrida de toros. ¿Es así? Lo digo por aclarar a los espectadores. Sí, muchas veces pueden escuchar nuestros televidentes que digan en Cataluña están prohibidos los toros. No, en Cataluña no están prohibidos los toros. En Cataluña se prohibieron los toros, pero una sentencia del Tribunal Constitucional declaró que los festejos taurinos tienen plena vigencia legal en Cataluña, como tiene en Cádiz, o tiene en Bilbao, o tienen en Madrid. Lo único que hay muchas de esas cuestiones administrativas que dependen de las administraciones locales, que siguen en manos de estos partidos políticos independentistas, que obviamente ponen muchas trabas a la hora de poder organizar un festejo taurino, pongamos, si quisiese reabrir la Monumental de Barcelona, y también, a lo mejor, y hay que mirar al sector y decir la poca valentía que han tenido de decir, bueno, pues ya que tenemos la ley de nuestra parte, vamos a intentar reabrir la Monumental de Barcelona. Ahí se ha juntado de todo, pero que a día de hoy, si los toros siguen siendo legales en Cataluña. En Cataluña, sí, yo creo que es importante el matiz. Fernando, en ese debate, yo diría casi imposible, entre el taurino y el antitaurino, ¿no? Todo se ha polarizado, pero es que en particular ese debate es muy imposible, es muy difícil. Sobre todo se centra el antitaurino en el maltrato animal, el taurino más, pues en lo que estamos hablando, sobre el patrimonio cultural, etc. ¿Cómo conciliar ambos argumentos? ¿Son conciliables? No lo sé. Bueno, yo lo que creo es que en relación con la tauromaquia, y casi sin querer, la tauromaquia en el siglo XXI ha adquirido un rol que antes no tenía. Es decir, la tauromaquia antes era una cultura que se definía y se justificaba por sí misma. Pero ahora mismo yo comento que, en mi opinión, lo que tú pienses acerca de la tauromaquia dice más de ti que de la propia tauromaquia. Es decir, te refleja más a ti. Por ejemplo, al ministro. Le ha retratado al ministro, más que la tauromaquia. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en una sociedad con conflictos. Es decir, a mí hay muchas cosas que no me gustan de mucha gente, pero yo convivo con esta gente. La cuestión es, ¿cómo queremos convivir? Es decir, ¿qué tipo de sociedad queremos? Queremos una sociedad en la que haya gente que haga cosas que no me gustan, pero que si están dentro de la ley, deba aceptarlas, deba ceder. ¿Por qué? Porque hay unos valores muy superiores, como son la convivencia, como son la democracia, como son el Estado de Derecho, que debemos preservar entre todos. O vamos a intentar suprimir a quienes no nos gusta. Es decir, entonces la tauromaquia, dijo alguien, era el canario en la mina. Es decir,
lo que tú pienses de la tauromaquia, cómo te comportes respecto de ella, dice mucho de ti respecto de qué tipo de sociedad quieres, ¿no? Por tanto, por supuesto que el debate entre taurino y antitaurino es muy interesante. Yo suelo decir que no hay nada que debatir, hay una ley que protege, cúmplase la ley y luego ya haremos los debates que queramos o no. Pero es un tema cultural. Es decir, yo respeto mucho a la gente que piense que esto es un espectáculo que no debería existir por razones de lo que ellos llaman maltrato animal. Me parece muy bien. Y también me parece muy bien que yo tenga la oportunidad o no de debatir según me parezca. Lo que quiero decir es que en el tema de tauromaquia ahora mismo, cuando hablamos de toros, el que habla de tauromaquia como tal y de toros se retrata mucho frente a la sociedad, cosa que hace 25 años no ocurría. Entonces, por eso quiero decir, y siempre en primer lugar, que la tauromaquia ahora mismo es, digamos, una cultura que prueba la, digamos, sensibilidad democrática de quien habla de ella. Es buena conclusión, Sisto. ¿Qué te parece? Yo creo que la fiesta de los toros ha tenido un problema de comunicación en los últimos años que también, y hay que ser autocríticos por parte del sector, que le ha alejado en ciertos momentos de la sociedad, ¿no? Cierto, bueno, pues despreciar la aparición en los medios, el mirar siempre para adentro, al gueto taurino, a los medios taurinos, no salir a la sociedad, no salir a buscar, bueno, pues ese cliente que potencialmente está ahí y se está demostrando en estos últimos años y sobre todo yo creo que después de la pandemia como la gente ha vuelto con ganas y con ilusión a las plazas de toros. Y creo que también lo que necesita el sector es buscar esa conexión con la sociedad a través de un espectáculo moderno, dándole una imagen, como creo que también se está haciendo ahora, de que la fiesta de los toros es algo arcaico, que no es algo que represente a los abuelos, sino que también ahora están los nietos acercándose a la fiesta de los toros. Creo que el sector tiene que también reinventarse, tiene que buscar ese, como te decía, ese contacto con la sociedad, que los toreros sean, de nuevo, personajes públicos que muchas veces han estado demasiado ocultos y sin salir a defender lo suyo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, también lo estamos viendo, ¿no? Ha salido el ministro de Cultura a eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia. Afortunadamente, el mundo del toro tiene una fundación Toro de Lidia a la que pertenece Fernando Gomá y en la que está Victorino Martín como presidente en esa defensa. Pero creo que también las caras visibles del espectáculo tienen que salir a defender lo suyo, ¿no? Que al final es su puesto de trabajo, es su vida. Y lo que se ha conseguido con esto es que el aficionado, que al final es el cliente de este espectáculo, se convierta en activista. Y muchas veces sea la sociedad civil, en este caso los aficionados a los toros, los que sean los que muchas veces lideran, ¿no? Este tipo de iniciativas de defensa de la fiesta, porque lo sienten como algo propio. Y eso creo que también es bonito y es positivo, ¿no? Que a lo mejor en otros espectáculos, bueno, pues uno va al cine, pero tampoco milita en cuestiones asociacionistas, como sí que hay en la fiesta de los toros, ¿no? A través de peñas, de asociaciones culturales. Y creo que de eso también tiene que valerse el sector y sobre todo desmontar mitos, ¿no? Porque muchas veces con el tema del animalismo, el otro día Victorino Martín aparecía en una televisión con una líder de un grupo animalista y me hacía gracia ver a Victorino Martín en una finca, en la dehesa suya en Extremadura, y a la supuesta animalista en un despacho. Entonces, claro, hay que defender el decir, ¿quién es más animalista? Porque, claro, tópico y típico podemos valernos de cualquier lado, pero creo que la fiesta tiene que reivindicar que realmente la ecología está de nuestra parte, que la defensa de los animales está de nuestra parte y que estamos disfrutando de un espectáculo totalmente que legal. no es maltrato animal versus no, aquí hay una ética detrás de este espectáculo que creo que es lo que le dota de sentido y de vigencia a la fiesta de los toros. Esto no se pone banderillas porque sí, no se pica el toro porque sí, sino todo tiene un porqué y por eso hay que explicarlo por parte del sector para esos nuevos públicos. Existe el mantra de que los jóvenes no van a los toros. En efecto, hace unos años los datos revelaban que la mayoría de los jóvenes, hasta más de un 80%, entre jóvenes de 16 y 24 años, rechazaban los toros. Sin embargo, los últimos datos sobre los hábitos culturales que ha publicado el Ministerio revelan un giro en el target de edad del consumidor de toros. Los jóvenes entre 15 y 24 años los frecuentan más incluso, dicen ahora, que los mayores de 65 años. Alba Gutiérrez nos lo cuenta. Buenas noches, Alba.
Las cifras que genera la tauromaquia en España no se quedan atrás del resto de actividades culturales y de hecho superan con creces a muchos de estos hábitos. Si hablamos de economía, la actividad taurina genera alrededor de 40 millones de euros en las arcas del Estado y 400 millones de euros tan solo en taquillas, según los datos de la temporada 2021 y 2022. En lo laboral, por cierto, la tauromaquia en España genera un total de 1.300 empleos directos y 150.000 personas en total que trabajan en el campo bravo. Las ferias taurinas que más impacto económico atraen al país son las que ven aquí. San Isidro, la capital, aquí en Madrid, es la que más acoge, 62 millones de euros. Le sigue los Sanfermines en Pamplona con unos 26 millones de euros y por último la Feria de Abril en Sevilla. Unas plazas de toros que los aficionados siguen llenando en cada una de estas ferias y los datos así lo avalan. Son 4 millones de espectadores los que siguen acogiendo esta fiesta nacional y 776.000 lo hicieron en esa temporada de 2021 y 2022. Acudieron a algún festejo, según la última encuesta del Ministerio de Cultura. En los últimos años ha ido cambiando ese perfil del público, pero ojo porque de generación en generación podríamos decir que según esta encuesta los jóvenes de 15 a 24 años superan esa franja de los 65 años. Es un 9,1% frente a un 8,7%. Además, si nos fijamos en los más jóvenes, en esa franja de 15 a 19 años, esa cifra la doblan respecto a los de 75 años. Sería un 6,1 frente a un 3,1. Unas cifras que demuestran el arraigo que sigue atrayendo esta fiesta nacional. ¿Por qué crees, Fernando, que se ha dado esta vuelta? Hablabas esto de estereotipos. ¿Por qué los jóvenes ahora están más aficionados? Se habla de que, bueno, es que se ha convertido en un espectáculo de élite, donde allí pues van directivos, van jóvenes con nivel, con más capacidad adquisitiva. ¿Es así? Bueno, no, yo no tengo los datos. Yo tengo ciertas ideas de por qué esto ocurre y de nuevo no es una sola, ¿no? En primer lugar, los jóvenes los jóvenes en general, tienen un especial radar para detectar actitudes que les resultan muy antipáticas y sobre todo para rechazar que gente que personalmente no les gusta mucho les diga cómo tienen que vivir, ¿no? Entonces, claro, el animalismo, en mi opinión, que es un movimiento que también es muy variado, ¿no? Pero en general es un poco antipático. Es decir, es un movimiento que te viene a decir, tú estás equivocado si no piensas como yo, tienes que comer así, tienes que ir a estos sitios, tienes que hablar así, tienes que comportarte de esta manera, tienes que rechazar a esta gente. Claro, eso los jóvenes poco a poco van viéndolo y dicen, mira, perdóname, pero es que esto es exactamente lo que le voy a decir. Dime qué es lo que tengo que hacer, que lo voy a hacer inmediatamente, ¿no? Entonces, esto ha ido ocurriendo. Luego también, en mi opinión, ha habido una época en la que los jóvenes, pues por, digamos, un apagón informativo, y por cierto, subrayo absolutamente todas las palabras que ha dicho Sixto antes en relación con los problemas que tiene el mundo del toro dentro, ¿no? Pero ese apagón informativo ha hecho que muchos jóvenes no sepan nada de los toros, y nada es nada. Y que de repente, incluso a veces por reacción, por rebeldía, vayan. Y cuando van hay muchos de ellos que es una revelación, porque alguno me ha llegado a decir, es que esto yo no sabía que existía. Y me parece increíble. Hay una verdad, hay una profundidad, hay un riesgo, hay un heroísmo real, no el heroísmo de las películas de Marvel, quiero decir, ¿no? Que a la gente que le engancha profundísimamente. Y luego también, pues naturalmente, es un sitio que cuantos más jóvenes hay, más jóvenes van, porque esto es así, ¿no? Entonces, hay muchas razones, algunas, digamos, más frívolas, otras más profundas, algunas de atavismos puros del ser joven, ¿no? Es decir, no me digas lo que tengo que hacer y ya un poco de rebeldía, ¿no? Hombre, es que es natural. Sobre todo, ya digo, porque el animalismo, que era un movimiento que inicialmente era muy verde y muy ecologista y tal, progresivamente ha ido mostrando su cara. Y su cara es que es un movimiento pseudo-religioso que te quiere decir a ti, estás equivocado,
y yo te voy a decir cómo actuar bien en la vida. Claro, eso a todos nos molesta, pero a los jóvenes les molesta por mil. Especialmente. Quería, Sisto, sí, creo que vamos a conectar ahora con un joven novillero. Dime. Creo que también el sector ha reaccionado y creo que en los últimos años ha promovido políticas favorecedoras para que la juventud se acerque a las plazas de toros, para que conozca la fiesta de los toros, porque muchas veces si la juventud no se acercaba a la fiesta de los toros también era por desconocimiento, ¿no? Por esa idea que le habían trasladado de que esto era, no sé, una cosa de señores bárbaros, que nos comíamos incluso al toro después de lidiarlo, ¿no? Entonces creo que han descubierto un espectáculo, bueno, pues que tiene plena vigencia en el siglo XXI, que tiene sus héroes, que como muchas veces también la juventud requiere, ¿no? De esos héroes y modelos a seguir, y creo que por eso también los jóvenes están descubriendo sobre todo la tauromaquia. Pues precisamente nos escucha un joven novillero con picadores, Álvaro Burdiel. Álvaro, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Encantado, Álvaro. Álvaro, ¿por qué te hiciste novillero? ¿Qué te llevó a apasionarte por el mundo de los toros? En un mundo en el que, como estamos hablando ahora, esta noche, ¿no? Pues estaba ya muy cuestionado la tauromaquia cuando tú decidiste hacerte torero, novillero. Bueno, la verdad es que ha sido una vocación que yo he tenido desde que nací. Siempre he soñado con ser torero y desde que era un niño pues he estado jugando a los toros y al final yo lo he visto como algo natural siempre en mi vida y bueno, cuando fui creciendo sí que es verdad que me encontré con esa situación, ¿no? Que yo pues muchas veces no entendía porque, como te digo, para mí ha sido algo natural siempre. Álvaro, yo que soy un poco inculto en el tema de los toros, ¿qué es un novillero con picadores? ¿Qué es eso? Bueno, novillero diríamos que es aprendiz de torero, ¿no? A nivel profesional y hay dos escalafones, uno es novillero sin caballos y otro novillero con caballos. Y el de novillero con caballos es el paso previo a tomar la alternativa y convertirse en matador de toros. ¿Qué sientes, Álvaro, cuando estamos hablando aquí de los toros, pero estamos hablando, nunca mejor dicho, desde la barrera, ¿no? Tú estás al otro lado de la barrera. ¿Qué sientes cuando estás delante de un toro? ¿Cómo le explicarías, hablábamos antes también de los antitaurinos, cómo explicarías a un antitaurino qué es lo que se siente por el animal, que tú sientes respeto, sientes amor, dices muchas veces? ¿Cómo se lo dices eso a uno que dice que eso es maltrato animal lo que haces? Es difícil que te escuchen. Lo primero es que tienen que estar dispuestos a escuchar. Yo he tenido la ocasión de hablar con varios y generalmente cambian su forma de verlo cuando te escuchan. La verdad es que más que amor es devoción hacia el animal. Al final nosotros pues entregamos nuestra vida a la profesión y en consecuencia al animal. Sacrificamos muchísimas cosas, es una vida de mucha entrega. Y eso solo lo puedes hacer cuando estás profundamente enamorado de tu profesión y como digo, en consecuencia del animal, ¿no? Nosotros veneramos al toro y al final toreamos y queremos torear porque lo sentimos. Necesitamos expresar nuestros sentimientos como cualquier artista lo puede hacer cantando, pintando, escribiendo. Nosotros lo hacemos toreando y creo que la mayoría de nosotros pues no entendemos nuestra vida si no es delante de un toro. Álvaro, estábamos también comentando esta noche el tema de la cultura, si los toros es una cultura, es un arte, es tradición. ¿Convence a los espectadores que no están muy a favor de la tauromaquia de que la tauromaquia es un arte? ¿Convéncelos? Bueno, creo que la primera forma de convencerlos es lo que he dicho antes. Al final nosotros expresamos nuestros sentimientos como hace cualquier artista, como puede hacer un cantante encima del escenario. Nosotros lo hacemos en el ruedo y el arte creo que surge cuando la gente se emociona viéndolo, ¿no? Aparte de, por supuesto, la cantidad de artes secundarios que rodean y envuelven a la tauromaquia, desde un traje de luces, desde la música, desde la estética de la plaza de toros. Creo que en el toreo todo es arte, incluso la construcción de las plazas de toros. Todo es arte y al final yo diría que, como he dicho al principio, que la verdad de que esto es arte es que hay gente que a veces llora en las plazas de toros. Álvaro, hay algunos estereotipos de los toreros, ¿no? La idea de ese torero humilde, que lo deja todo por el triunfo, que salta a la plaza, que de mentalidad conservadora, decíamos antes cuando hablamos de la ideologización, del torero mujeriego, del torero con finca, con caballos, con buen coche. Los tiempos han cambiado, claramente. ¿Ha cambiado también los tiempos para los toreros?
Sí, completamente. Yo, bueno, en mi caso, por ejemplo, he hecho el colegio, el bachillerato, he estudiado una carrera, Administración y Dirección de Empresas, y en los compañeros que son de mi edad, pues cada vez veo el mismo ejemplo, ¿no? Casi todos optan por estudiar y son capaces de compaginar el toreo con la carrera y bueno, eso al final pues cambia mucho el perfil del novillero, del torero que está empezando. Pero vamos, sobre todo son todos estereotipos. Por ejemplo, la de la mente conservadora o el toreo de ideologías de derecha, diría que es hasta un estereotipo moderno, porque tenemos muchos ejemplos de muchos toreros que no ha sido esa su mentalidad. Entonces, bueno, al final se intentar enconsetar al torero en un sitio donde no donde le es favorable a los animalistas, ¿no? Porque también pues esto tiene un trasfondo político importante. Ujú. Álvaro, para terminar ya, me hablabas antes de una especie de escalafón dentro de los toros, ¿no? Y que tú eres novillero y con picador, pero ¿qué se necesita para llegar a ser torero? ¿Qué necesitas para triunfar como torero? Bueno, legalmente lo primero que necesitas es un número mínimo de novilladas para tomar la alternativa y después de eso, pues tomar la alternativa una vez que uno tiene cierto ambiente, que ha demostrado en la plaza que tiene condiciones para ser torero y que el resto de profesionales pues también ven esa evolución y creen que está preparado para ser torero y a partir de ahí sería el principio de la carrera, ¿no? Y bueno, es como un cantante a lo mejor en la música, tienes que abrirte paso, tienes que triunfar, tienes que gustar al público, que la gente te reclame y ir avanzando. Ujú. Pues nada, te deseamos desde aquí muchísima suerte. Seguro que está muy cerca ese momento ya de ser torero y seguro que está muy cerca de que demuestres a todo el público ese arte que es el torero. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Nada. Pues hablando de jóvenes, hemos hablado con un joven novillero y ahora vamos a hablar con una ganadera. Nos escucha María Fraile, que es ganadera, como digo, hija y nieta de unos ganaderos salmantinos que han llenado las plazas españolas de toros bravos. Es estudiante también, como, igual que Álvaro, de Administración y Dirección de Empresas y apasionada del mundo del toro de lidia, muy activa en redes sociales para la defensa de la tauromaquia como cultura. María, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, María? Tu pasión por los toros parece que te viene de familia, ¿no? Pero ¿eres una excepción o no? A ver, sí que es verdad que la parte de que haya sido familiar la ganadería y todo lo que conlleva el toro, pues se vive desde pequeñita, con lo cual hace que estés muy implicada, pero sí que es verdad que una gran parte la pones tú, ¿no? Yo al final siempre lo digo, mi afición, después de salir del campo, de estar trabajando con mi padre, de estar haciendo las labores, es ir a una plaza de toros o ver la tele y ponerme una corrida porque es que es la cosa que más me gusta del mundo. Ujú. Y a tus amigos, tu generación, ¿qué te dicen? ¿Les gustan los toros? ¿Tú crees que les gustan los toros? ¿No les gustan? ¿Te dicen que estás un poco para allá? ¿Qué te dicen? A ver, yo sí que es verdad que tengo la suerte de vivir en Salamanca, Ujú. que es tierra de toros por excelencia. Entonces, en mi círculo son mucha gente que se dedica al mundo del toro o que desde pequeños han sido aficionados y han ido a los toros con sus familias, porque Salamanca es una de las plazas que más gente va y que más jóvenes estamos yendo a la plaza. Es más, yo también pertenezco a la junta directiva de una asociación que hay aquí en Salamanca que se llama Juventud Taurina de Salamanca, Ujú. en la cual somos casi 1000 socios jóvenes que llenamos la glorieta, que es la Plaza de Toros de Salamanca, todos los años durante la feria. Alba, dices que en cuanto dejas los apuntes te vas rápidamente a la ganadería, ¿no? ¿Qué te aporta vivir así, en ese ámbito? ¿Quieres tomar el relevo de tus padres? ¿Dónde aspiras a llegar? Sí, o sea, yo es verdad que estoy estudiando AD y Derecho, o sea, estoy haciendo las dos carreras. Ujú. Y pues en cuanto puedo escaquearme me voy al campo porque me da una paz, una tranquilidad. Aparte que también hay que trabajarlo, pero yo creo que el campo y lo que es la vida de campo, de sacrificio, de trabajo, te aporta unos valores muy grandes. Yo lo veo en mi padre y
y digo, ojalá algún día parecerme a él porque veo una persona muy trabajadora, veo una persona que se dedica un cuerpo y alma por sus animales y que encima pues ha tratado de fomentármelo y de enseñármelo desde chiquitita, no solo el estar en el campo, sino los valores que produce esto. Y bueno, yo la verdad que antes no lo tenía tan claro, pero cada vez voy creciendo más y voy dándome cuenta que quiero dedicarme al campo y quiero dedicarme a la ganadería, así que cada vez lo tengo más claro. María, ¿cómo se cría? ¿Qué se necesita para criar a un toro bravo? De momento mucha afición. ¿Muchas? Eso es lo primero, mucha afición. Porque es un trabajo de 365 días al año, Ujú. en el que los animales tienen que estar cuidados, pues sobre todo los días en los que no hay nadie allí, ¿no? Navidades, vacaciones, puentes. Entonces necesitas mucha afición porque es muy sacrificado, pero también se necesita pues mucha constancia, mucho conocimiento también, ¿no? Que a lo mejor aquí la gente se piensa que el mundo del toro es un mundo muy inculto o que no necesita de mucha información y al contrario. Está muy medido todo, la comida de los animales, la formación, el entrenamiento de los toros para llegar a las plazas. O sea, es todo algo muy medido y que conlleva una formación muy grande. Ujú. María, ¿qué les dirías a aquellos que consideran que la tauromaquia es un maltrato animal, que los toros es maltrato? Mira, yo creo que lo primero está en aceptar las opiniones de todo el mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que la gente que dice que es maltrato, que el mundo del toro está envuelto en una cosa muy antigua, muy fuera de lugar actual, es que no lo conocen en su mayoría. Entonces, claro, es muy fácil hablar desde el desconocimiento, porque si tú no sabes cómo funciona una cosa, puedes hablar lo que quieras, porque además no vas a poder contrastarte en cosas. Entonces, muchas veces cuando estoy en redes sociales y siempre se pone un comentario, pues, de esto no puede ser, o cuando ha pasado el reciente que han quitado el premio de tauromaquia, ¿no? Y toda la gente contestaba, pero porque no tienen ni idea. Entonces, la base de la gente que critica está en no saber. Yo siempre invito a mi casa a que vengan a ver cómo es la cría de un toro de lidia, porque cuando vean eso van a saber que no tiene nada que ver con con los bulos, que hay muchos en el mundo del toro, ni con todo lo que se dice por ahí. Ujú. ¿Tú meterías en el bono cultural joven los toros? Por supuesto. Es que, o sea, lo que no tiene sentido es que alguien decida qué es cultura y qué no es cultura, ¿no? Cuando además es que la tauromaquia está declarada Patrimonio Cultural de España. No tiene sentido que no lo metan, porque ahí lo que están haciendo es demostrando una vez más que está súper sesgado el gobierno, y es justo lo que la tauromaquia no necesita. Esa opinión tan sesgada. La cultura es del pueblo, siempre ha sido así. Y las fiestas son del pueblo. Tú no puedes decidir qué pueden gastarse los chavales los 400 euros. ¿Por qué solo pueden gastárselo en teatro? Y no pueden ir a los toros si mi afición son los toros, por ejemplo, no el teatro. Pues no tiene mucho sentido, la verdad. Ujú. Pues nada, María, te deseamos mucha suerte. Tú dices que quieres ser ganadera, pero yo ya te veo ganadera, ¿eh? Ya estás ahí. Pero eso sí, termina los dos Sí, grados sí, sí. con los que estás, ¿eh? Que te van a ayudar Sí. seguro. Bueno, María, buenas noches, ¿eh? Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Adiós. Sisto, ¿qué opinamos de todo esto? Pues la verdad que es un chute de optimismo, ¿no? Ver a gente joven con esa vocación, ¿no? Dejar muchas veces una vida más cómoda que podía tener Álvaro o podía tener María, bueno, pues dedicarla en un caso a jugarse la vida y buscarse figura del toreo, ¿no? Que al final todos los jóvenes novilleros que están empezando en el mundo de los toros es a lo que aspiran, ¿no? Y la ganadería lo mismo, ¿no? En un mundo en el que a lo mejor sería mucho más rentable económicamente dedicarse a la cría de un bovino de carne, que seguramente es más rentable, pues cómo bueno, pues buscan, ¿no? Esa pasión, ese romanticismo en el mundo de la tauromaquia y dedican esa pasión a ello. Fernando. Bueno, yo, escuchando a Álvaro y a María, la palabra que me venía es entrega. Y la segunda es verdad. Es verdad. Es verdad. O sea, entrega y verdad. Es decir, Álvaro, al que conozco y aprecio mucho, es una persona que entrega su vida, digamos, en el día a día a una... Yo no sé si una profesión o realmente a una ilusión que va más allá de una mera profesión como tal, ¿no? Porque una profesión tiene un horario, ser torero no lo tiene, ¿no? Y María lo entrega además con esa capacidad que tiene para explicarlo maravillosa a una ganadería. ¿Qué es lo que impacta de los dos? Que en un mundo en el que las falsedades, las medias mentiras, las medias verdades están a la orden del día, todos los días, todas las horas en las redes sociales,
en la que nos mienten, nos medio mienten, en la que hay pantallas, en la que todo está alejado, en la que todo está descontextualizado, lo que te llama mucho la atención es que aquí hay mucha verdad, aquí no hay pantallas, aquí no hay medias mentiras, el toro está ahí, él está delante, María tiene que levantarse e ir pronto a la ganadería ahí cerca de Salamanca para cuidar de los toros, hay una realidad, no hay excusas, no hay horarios. Claro, eso llama mucho la atención y en cierto modo es ejemplar. Te podrán gustar o no los toros, pero no puedes negar que ahí hay mucha verdad, mucha sinceridad, mucho esfuerzo y mucha entrega, y sacrificio. ¿no? Y eso creo que nos sienta muy bien a todos los que los contemplamos, ¿no? Pues ha sido un debate extraordinario. No ha sido un debate el tradicional entre taurinos y antitaurinos, pero yo creo que sí que hemos aportado muchas claves al espectador sobre el espectáculo de los toros, con tranquilidad, con serenidad, como se deben hacer las cosas. Gracias, Fernando. Gracias, Sisto. Gracias. Muchas gracias a los dos por ayudarnos a entender un poco más este arte que, como digo, tiene mucho de tradición y de pasión. Y nos trasladamos ahora a hablar de lo que es para muchos otra pasión y para otros una maldición, como es el trabajo y las consecuencias de saturación por el trabajo. Nos acompaña Juan Luis Paramio, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto, entre otras muchas cosas, en cómo la evolución del mercado de trabajo cambia la forma de disfrutar el ocio y el tiempo libre y el propio modelo económico. Juan Luis, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer poder abordar desde nuestro trabajo que hemos venido desarrollando de forma interdisciplinar, y quiero agradecer también al catedrático de Economía, José Luis Zofío Prieto, con el cual llevo trabajando colaborando, ¿no? estos temas, ¿no? ámbitos, y que de alguna forma todo esto surge porque evidentemente hay un interés, por otro lado, por analizar los modelos productivos, en este caso asociado al capitalismo, y ver cómo afecta o cómo, reabrir ese debate que al día de hoy pensamos que vuelve otra vez a la actualidad, en esa idea de reducir la jornada laboral, etcétera, etcétera, y que en su momento pues nosotros vimos ya en el 2008 y que ahora, gracias a la invitación también de la Fundación Pablo VI, que es de agradecer, pues hemos actualizado en un libro que se publicará. Se publicará ahora. Precisamente, Juan Luis, sobre el tema de la transformación del trabajo, ¿no? Que es el libro en el que colaboras con Juan Luis Zofío. Se habla mucho de que esa transformación del trabajo en este siglo en el que ya estamos adentrados, en este siglo XXI, va a cambiar la calidad del empleo. ¿Es así? ¿Tú crees que va a cambiar la calidad del empleo o que al final es una evolución más del trabajo sin más? Hombre, lo que parece, por los datos y por diferentes estudios, es que lo que se está generando es una dualidad manifiesta que ya se venía percibiendo desde la década de los 70, pero que ahora, con las transformaciones de la tecnologización, de la producción y nuevas manifestaciones como puede ser el teletrabajo, etcétera, etcétera, o lo que algunos autores incluso denominan que es la cuarta revolución industrial, con lo que es en este caso con la inteligencia artificial. Pues lo que percibimos es que se acentúa una dualidad, que eso va a tener sus efectos positivos y negativos, y que luego se puede analizar, entre lo que podría ser trabajadores estables, que en muchas ocasiones lo podemos asociar a la nueva clase ociosa posmoderna, gente que tiene, por un lado, una cualificación profesional importante, tiene mayor renta como correspondencia con esa mayor, digamos, formación, pero por otro lado no tiene tiempo. Y ese tiempo conlleva a otra serie de implicaciones. Y por otro lado, pues un poco nos vamos a encontrar... Cuando hablas de otra serie de implicaciones, ¿a qué te refieres? En que angustia de no poder hacer otras cosas, de no poder conciliar con la familia, de no tener tiempo para el ocio. Efectivamente, porque por otro lado tú tienes una mayor presión en el empleo. Tienes más renta, pero no tienes tiempo. Y claro, eso te aleja un poco de algunos de los planteamientos que ya se iniciaban, por ejemplo, de Jeremy Rifkin, o que te hablaban del fin del trabajo, o por ejemplo de Macedier, que te hablaba de la civilización del ocio. Pues claro, todo esto se está acentuando. Y por otro lado nos encontramos otro tipo de colectivos que le podríamos denominar precarios, en el cual podemos incluir jóvenes bajo el concepto de los millennials, inmigrantes y otros colectivos
que básicamente pues, van a encontrarse con problemas para acceder de una forma amplia a un empleo estable, lo cual eso tiene unas implicaciones a su calidad de vida y retrasando posiblemente su forma de afrontar, bien casándose o teniendo niños u otro tipo de elementos. Y claro, todo eso evidentemente genera un mayor interés para analizarlo desde sociólogos, economistas, geógrafos urbanos, etcétera, etcétera. Pues precisamente, Juan Luis, sobre esto, esa segunda parte, en esta dicotomía que de hablar de los estables y de los precarios, lo cierto es que entre los jóvenes, entre los más jóvenes, es donde se está produciendo de forma más acusada esto que han venido a denominar síndrome del trabajador quemado o burnout, de acuerdo con esto que decía Juan Luis de los precarios, ¿no? Algunos estudios hablan de más de un 40%. Las enfermedades asociadas al trabajo son también cada vez más frecuentes en determinados entornos, como lo es el miedo a confesarlo por el tabú que esto supone. Elena Pérez nos da algunos datos. Cada vez hay más evidencias científicas que reflejan el impacto que tiene en nuestra salud mental el trabajo y los problemas que nos preocupan de él. De hecho, en 2023 nuestro país batió récord de bajas laborales por trastornos mentales y de comportamiento. Lo hizo con esta cifra, fíjense, casi 600.000 bajas médicas. Supone un 15% más que el año anterior y ojo porque se ha duplicado en tan solo 7 años. Además, este tipo de bajas representan casi 1 de cada 10 del total y a día de hoy están todavía muy relacionadas con los prejuicios y el estigma. Prueba de ello es que el 37,9% de personas diagnosticadas han experimentado discriminación por ello en su trabajo. Y si nos fijamos en los factores de riesgo que favorecen este problema, entre los principales encontramos estos, por ejemplo, precariedad e inseguridad laboral y también el estrés y la sobrecarga, además de la dificultad para conciliar el acoso laboral o sexual o también la falta de autonomía. En conexión con esta cuestión nos escucha Miguel Ángel Fort Perera, es autor de un podcast con miles de seguidores en el que se cuentan las experiencias de lo que es tener burnout o estar al borde del burnout. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Miguel Ángel, ¿qué es el burnout? ¿Qué es esto de estar quemado en el trabajo? Pues el burnout es lo que la OMS considera como el síndrome del empleado quemado, que es aquella situación en la cual nos vemos totalmente desbordados, que ninguna otra tarea, tanto personal como profesional, entra más, ¿no?, en nuestras capacidades de poder sacar trabajo adelante. Y que esa situación sostenida en el tiempo, que esa es una gran diferencia, hace que al final lleguemos a una sintología, ¿no?, nos sintamos de una manera en la que nuestro cuerpo y nuestra mente dice basta, ¿no?, que no somos capaces ni siquiera de levantarnos de la cama o de incluso tener una conversación con nuestros familiares, ¿no?, que al final nos disociamos totalmente, solo el trabajo es lo que importa y ahí no sabemos nosotros establecer unas barreras entre lo que es real y lo que no es real. Y Miguel Ángel, ¿realmente este síndrome de burnout que muy bien has descrito es algo nuevo o realmente, o en puridad, siempre ha estado ahí, ¿no?, esa posibilidad de que el trabajador se acabe quemando con su trabajo? O, como te digo, es algo nuevo un poco en conexión con lo que estaba explicando Juan Luis sobre esta concepción de la nueva calidad del empleo en la que nos encontramos? No es algo nuevo, pero sí que es verdad que lo estamos empezando a normalizar y estamos quitando el tabú que rodea el concepto. Y a su vez es un poco el tipo de sociedad en el que vivimos actualmente comparado con la sociedad como puede ser hace 5, 10, 20 o 50 años, ¿no? Sobre todo la autoexigencia de cada persona a nivel profesional, con las expectativas, ¿no?, que se pone uno mismo junto con las expectativas que tiene el mundo de esa persona, versus también con lo que proyectamos y a su vez lo que nos gustaría proyectar, ¿no? Y ahí también estamos bastante condicionados por tema de redes sociales, ¿no? Como las redes sociales nos están intentando hacer ver que la vida es idílica, que todo es maravilloso y que sin esfuerzo ni sacrificio pues las cosas se van a conseguir igualmente, ¿no? Entonces, lo que nos está pasando yo creo que ahora mismo también es un tema de un choque de realidad en el cual, sobre todo la gente más joven, por lo que comentabais, pues se están viendo que para llegar a donde hay que llegar, ¿no?, lo que consideramos éxito, y cada uno lo considera de una forma totalmente distinta, pues requiere un esfuerzo, un sacrificio y que no es inmediato. Y eso es lo que está generando que mucha gente se está viendo desbordada de decir, pues, esto no llega, no lo estoy consiguiendo, intento hacer más, y en esa inexperiencia por juventud es lo que hace que el estar más ocupado no significa que vayas a llegar antes al objetivo que consideras que es el éxito.
Miguel Ángel, en ese fantástico podcast que tienes, muy recomendable y que lo recomendamos a todos los espectadores, ¿cuál es el denominador común que podríamos ver en la personalidad de aquellos trabajadores que terminan cayendo en esta situación de burnout? Generalmente son personas con un alto nivel de detalle y de autoexigencia, más allá de incluso de lo exigido por las propias empresas o por la sociedad en sí mismo, que les está llevando a siempre querer dar más. Nunca es suficiente. Esa búsqueda incesante, ¿no?, de conseguir la zanahoria que tienen delante, que nunca la consiguen. Y entonces al final el símil es como tener 1000 platillos, ¿no?, hacer malabares con 1000 platillos, intentar gestionarlos todos a vez y no poner límites a cuántos más platillos puedes gestionar, ¿no?, hasta que llega un punto que esa persona se ve totalmente desbordada, incluso por lo que sería algo tan inocente como es la llamada de un familiar, ¿no?, que entra siempre como un problema y no como una bendición de que un familiar te pueda estar llamando. Otra cosa que también suele generar bastante burnout, o entendido como todo ese proceso hasta que se desborda el vaso, es la capacidad de autosuficiencia de una persona, ¿no? El cómo de repente hay unas expectativas sobre lo que tiene que hacer esa persona o lo que quiere conseguir versus qué habilidades, qué skills, tanto técnicas como no técnicas, tiene para poderlo conseguir. Cuanto más grande sea ese gap, peor para poder abarcarlo, ¿no? Y al final, pues acabar quemándose de ver que es inalcanzable. Y luego hay un tercer elemento, y sobre todo es la capacidad de decisión, ¿no? Generalmente gente joven que siempre están limitados o condicionados a que la decisión última la esté tomando pues, sus superiores, ¿no?, o otras personas. Eso también hace al final ver cómo su progreso, su capacidad de reacción, ¿no?, o de sacar tareas adelante pues, se ve mermada, y por lo tanto eso pues, poco a poco va generando frustración. Miguel Ángel, una última pregunta muy breve. ¿Cómo le decimos a un espectador que nos esté escuchando y que no sepa muy bien si está en esta situación de burnout que estás describiendo, si está en un momento de pico de trabajo, de angustia en particular por un proyecto en el que se encuentra, o es que realmente se encuentra en ese punto de trabajador quemado, de burnout? Eso es muy importante diferenciarlo, porque también estamos banalizando el concepto de burnout diciendo que un pico de trabajo, ¿no?, un pico de estrés, ya estoy quemado. No, burnout es cuando llevas muchos meses quemado, cuando llevas muchos meses con un pico inalcanzable de trabajo, ¿no? Entonces, ahí lo que recomiendo a todos los oyentes, lo primero de todo es hacer autocrítica, ¿no?, hacerse preguntas incómodas a uno mismo para entender si esto es algo puntual o realmente se lleva mucho tiempo. Y si es algo que se lleva mucho tiempo, ahí la importancia es decir no, de empezar a establecer barreras y empezar a medir bien expectativas, no solo de uno mismo, sino de los que te están requiriendo que llegues a ese punto que tú quizá crees que te están exigiendo y a veces ni siquiera es tan alto. Entonces, ese momento de autocrítica y de parar creo que es importante. Muy bien, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias y también enhorabuena por ese terapéutico, podríamos decir, y pedagógico podcast que tienes y que de nuevo vuelvo a recomendar. Gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, un placer. Adiós, buenas noches. Juan Luis, estamos en un modelo de trabajo, que lo habéis estudiado mucho, donde sin querer estamos más cerca de este síndrome de burnout. Sí, hay más presión. Por un lado, la contradicción es que hemos aumentado sustancialmente la productividad, lo cual nos permitiría reducir gradualmente el tiempo de trabajo, pero eso, permíteme que establezca eso se podría aplicar, esa perspectiva posiblemente a sectores tradicionales que se rigen para una lógica fordista, pero claro, por otro lado nos estamos encontrando nuevos sectores que están tecnologizados, donde lo que te están, por así decirlo, exigiendo es una dedicación máxima. Y al mismo tiempo, a toda esa dedicación te encuentras lo que Iván Illich denominaba que es el trabajo sombra, que es te tienes que formar, te tienes que dedicar tiempo a estar constantemente. Sí, otros muchos trabajos que ayudan al trabajo principal. Que no están dentro de esa cuantificación del tiempo laboral. Entonces, como bien comentaba Miguel Ángel, yo creo que efectivamente estamos viendo incluso jornadas de 50-60 horas constatado ya pues, en Estados Unidos, en España, etcétera. Y claro, eso también genera dificultades para conciliar o esa presión que de alguna forma te lleva a decir no hay límite en el tiempo que dedico al trabajo.
Pues Juan Luis, para hablar de todo esto, nos escucha un interesantísimo autor de un libro, Eduardo Vara, es licenciado en Medicina, especialista en Pediatría y autor de ese libro, como digo, que tiene además un título muy provocador, Maldito trabajo, sobrevivir a la cultura del sacrificio y repensar la vocación. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, ¿qué tal? Eduardo, ¿por qué ese título de Maldito trabajo, que suena tan, como digo, tan provocador? Bueno, por una parte, culturalmente tenemos esta tradición instalada en muchas culturas de ver el trabajo como una especie de maldición que recibió la humanidad en algún momento. Hay distintas versiones según la cultura a la que pertenezcamos. Y como muy bien ha explicado Juan Luis, estamos viviendo esta situación un poco desconcertante y excesiva, en la cual hay como una doble precariedad, la precariedad de los que no tienen trabajo o tienen pero no reciben un salario suficiente y la precariedad temporal de quienes tienen un trabajo pero tan exigente que no les deja tiempo para recuperarse y se acaba convirtiendo casi más que en una bendición en una maldición. Son, Eduardo, tres ideas, si me permites, las que rompen muchos consensos, ¿no?, sobre lo que debe ser el trabajo como realización personal. Siempre se ha dicho que el trabajo ha de ser un lugar donde la persona se realice, no solamente un instrumento para conseguir unos bienes económicos, un sustento económico. Y al fin y al cabo pasamos en nuestro trabajo, lo decía Juan Luis, muchísimas horas al día. ¿Se puede trabajar sin vocación? Por supuesto que se puede trabajar sin vocación. La vocación se ha convertido en un lujo para muchas personas que tienen que coger o escoger los trabajos que buenamente pueden para poder pagar sus vidas, sus alquileres, la comida y sustentar a sus familias. Otra cosa es luego el grado de resignación o de encaje emocional, psicológico que uno acabe alcanzando a través de la resignación o un ejercicio un poco de pragmatismo. Y Eduardo, ¿cómo afecta esto a la concepción de la educación, ¿no? Porque orientamos siempre a nuestros hijos, y lo hablamos también aquí antes, orientamos siempre a nuestros hijos a educaros, formaros, porque esto os va a permitir tener luego, no solo, como decíamos, un sustento económico, sino trabajar en algo que os satisfaga, en algo que os permita o facilite esa vocación. ¿Cómo se concilia esto con lo que estás diciendo? Es complicado, por una parte, porque para escoger un futuro profesional hay que tener cierta imagen de ese futuro que uno quiere perseguir. Y en esta época un poco difusa de expectativas, en la cual no queda claro si van a existir ciertos trabajos, si se van a hacer de la misma manera, si esos trabajos van a garantizar un salario y unas condiciones que sean deseables para quererlas perseguir, eso hace que estemos en esta época un poco de desconcierto, en la cual resulta difícil motivarse para llegar a ese tipo de trabajos. Como también proporcionalmente el número de trabajos, digamos, deseables ha disminuido por esta doble precariedad temporal y salarial, eso también hace que haya como más competitividad a la hora de prepararse para obtener esos trabajos más deseables y que incluso haya cierta selección, incluso a nivel ya familiar, dependiendo del grado, digamos, o de respaldo económico que vayas a tener para poder invertir todo ese tiempo y dinero en esa formación que igual no todos van a poder permitirse, lo cual puede llegar a ser muy peligroso a nivel social. Y Eduardo, ¿cómo les decimos ahora a nuestros hijos que hay que sacrificarse? Hay que estudiar, hay que sacrificarse porque, bueno, hay que luego trabajar, ¿no? Tú, en cierto modo, has dicho que el sacrificio implica renuncia, pero que todo en la vida, estudiar una carrera, aprobar un examen, dedicarte un verano a ganar un dinero para poder estudiar, ahorrar, supone renunciar a cosas. Entonces, estamos a favor del sacrificio, hay que sacrificarse, hay que esforzarse, no debemos de sacrificarnos tanto. ¿Qué hacemos? Yo creo que sobre todo debemos esforzarnos. Esforzarnos es fundamental y pocas cosas se consiguen sin esfuerzo y debemos educar, yo creo, a la juventud y a la sociedad en general en el esfuerzo, que es algo necesario e inevitable. Cuando hablamos de sacrificio, creo que ahí ya debemos establecer ciertas reflexiones más a nivel personal y también social de qué cosas creemos que merecen la pena ser sacrificadas por otras. Por ejemplo, dentro del esfuerzo laboral y también del académico, cuando uno estudia, el descanso, por ejemplo, no debería ser sacrificable.
por una simple cuestión biológica básica, que es que si sacrificamos tiempos de descanso, luego nos rendiremos igual y estaremos mucho más en riesgo de caer en trastornos mentales o incluso en otros tipos de problemas de salud también física. Con lo cual debemos entender que el descanso también forma parte del ciclo del esfuerzo y si tenemos que sacrificar cosas, pues que pensemos muy bien qué es lo que estamos sacrificando para no acabar incluso dañando nuestro potencial. Eduardo, una última pregunta para no molestarte más. ¿Dónde está el límite entre la vocación, si volvemos otra vez a esos trabajadores o a esas profesiones que son más vocacionales, dónde está el límite entre la vocación y esa idea de autoexplotación, de autoexigencia que tú al principio señalabas? ¿Dónde ponemos la línea? Yo creo que vuelve a estar en esta idea de sacrificio, ¿no? Cuando estás sacrificándote a ti mismo y estás haciendo algo que además probablemente igual no es ni necesario. Uno puede esforzarse sin necesidad de tener que pasar ciertos límites que nadie está esperando de ti. Lo explicaba muy bien también Miguel Ángel, ¿no? En algunos perfiles que acaban de salir en No Burnout. A veces uno se está autoexigiendo cosas con la esperanza de responder a ciertas expectativas sociales, de empleadores, de otras personas. Igual eso no está siendo necesario. Y por supuesto, por mucho que te estén pidiendo desde fuera, si tú estás viendo que eso te está repercutiendo en tu salud física o mental, deberías hacer un parón por tu propio bien, porque lo principal eres tú. Muy bien, pues Eduardo, muchísimas gracias, buenas noches y enhorabuena por ese libro Maldito Trabajo que recomendamos a todos los espectadores. No porque las conclusiones sean todas positivas, pero la verdad que es un análisis y una reflexión estupenda. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Juan Luis, esta línea entre la vocación y la autoexplotación, que la habéis estudiado también mucho, ¿qué opinas de ello? Bueno, la verdad es que lo que ha comentado antes también Eduardo es, te puedes sentir afortunado si básicamente tu trabajo coincide con tus expectativas. Pero claro, por otro lado, lo que estamos viendo es que a veces tienes que aceptar determinados trabajos para mantener lo que al día de hoy también es otro elemento muy importante, que es una decisión personal, el nivel de vida. Claro. Es que la parte económica es fundamental por mucha vocación que haya, claro. Es que esa es otra parte. Si tú quieres tener una independencia en tu vida, necesitas el empleo. Y ese empleo te tiene que garantizar aquellas cosas que tú hayas priorizado. Y eso lo que nos está también llevando es a que podemos percibir que van cambiando las prioridades. Entonces, bueno, pues yo creo que es un ámbito en el cual, como se ha comentado aquí, está la perspectiva macro, pero luego está lo que el individuo también tiene que... Hay un libro de Helen Petersen que dice no puedo más, entre otras cosas porque está muy bien que la organización invoque la vocación, venga, hay que llegar porque esto vale la pena, como tú decías, pues esto satisface, pero luego económicamente o el salario son paupérrimos, como decías tú antes, ¿no? De hecho, hay cosas interesantes que ya se venían... A ver, hay una autora como es Julia Shore, que lo que constata algo que ya se había visto anteriormente, es que el americano medio trabaja muchísimas horas por encima de lo que se esperaba. Y eso viene derivado pues porque evidentemente, a pesar de tener una jornada laboral de 8 horas, como fue en el caso de Estados Unidos, y luego tener en este caso un sueldo bastante aceptable, la gente optó no por tener más tiempo libre, sino por consumir. Claro. Y eso lleva al ciclo este de trabajo y consumo. Y hay gente, en este caso, que o hay algunas nuevas manifestaciones que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la influencia del teletrabajo, que en España, cuando lo comparamos, por ejemplo, con países nórdicos o con... en este caso con los Países Bajos, casi el 60% de la población está haciendo teletrabajo. Evidentemente, lo que antes comentamos, hay sectores tradicionales que no pueden hacerlo. Claro, pero aquí estamos en el 15%. Y para acabar, una cosa muy interesante que ayer me comentaban es que ya hay gente que quiere salir de ese ciclo de trabajo y consumo, y en Estados Unidos hay ahora una tendencia que se llama Financial Independent Retire Early. O sea, gente que tiene recursos económicos, pero que toma la decisión de salirse. Inmediatamente de eso. Tema interesantísimo.
Pues Juan Luis, muchísimas gracias por estas reflexiones que dan para mucho y que tienen muchísimas variables. Les espero a todos ustedes el próximo sábado aquí en La Gran Pregunta y entre tanto les deseo una muy feliz semana. Buenas noches.